Miren, la intención de esta noche obviamente es de que aprendamos algo, de que podamos aplicar lo que estamos aprendiendo y de que, no sé si decirlo de esa manera, ¿no? Pero decidamos qué clase de fe queremos tener. Vamos a comenzar ahora del final de la vida de Pedro y vamos a regresar al principio cuando comenzamos. Pero quiero que vean cómo terminó Pedro, quien, como acabamos de leer en la pesca milagrosa, eh, por lo que leímos, aunque lo leímos un poquito rápido, con la intención de volver a leerlo ahorita al final, él tenía poca fe, y ahorita lo vamos a ver cuando lo retomemos al final del servicio, pero llegó a tener mucha fe, llegó a tener una fe muy grande, y si me acompañan por favor a Hechos 3, comenzando a partir del 1, si tienes la traducción en lenguaje actual, por favor. Y ustedes lo pueden comparar en su Biblia, en su traducción que tienen ahí. Lo que hacemos es tener diferentes traducciones para ayudarnos un poquito a entender lo que estamos leyendo. Si ustedes pudieron ver en lo de la pesca milagrosa, hay una traducción donde especifica que las barcas estaban vacías. Hechos 3, a partir del 1. Pedro sana a un hombre que no podía caminar. El martes último que estuve con ustedes, o fue el jueves, leímos cuando Pedro resucitó a esta mujer que hacía, eh, ¿cómo se llama? ¿Lorcas? La mujer que hacía bordados, costuras, algo así, ¿no es cierto? Y en este caso, Pedro hace algo que, no sé ustedes, pero obviamente a mí me gustaría tener una fe como la que demostró él que tenía en este momento. ¿Estamos listos? Hechos 3, a partir del 1, en la traducción lenguaje actual. Dice, un día, como a las 3 de la tarde, Pedro y Juan fueron al templo. A esa hora los judíos acostumbraban orar. Todos los días, un hombre que nunca había podido caminar. ¿Cuándo había podido caminar? ¿Cuándo había podido caminar? Nunca. Ahora, si ustedes han visto documentales, si ustedes han visto fotografías de alguien que nunca ha caminado, es más, alguien que caminaba y por algún motivo quedó, ¿cómo se dice? Paralítico o quedó en coma o no usa sus extremidades, las piernas se atrofian. Como no las usan, las piernas empiezan a adelgazarse, empiezan a aparecer piernas de alguien que nunca las ha usado. Entonces, tengan esa imagen cuando hablamos de un hombre que nunca había podido caminar. No era un hombre que tenía las piernas normales como usted, como yo. No era un hombre que había ejercitado sus piernas. Era un hombre que nunca había podido caminar. Todos los días un hombre que nunca había podido caminar era llevado, y por lo mismo que nunca había podido caminar, tenía que ser llevado a una de las entradas del templo. ¿Le subes un poquito, por favor? Conocida como Portón Hermoso. Ese hombre pedía limosna a la gente que entraba en el templo. ¿Qué? Entonces ya tenemos determinado que era un hombre que nunca había podido caminar, por consiguiente era un hombre que tenía las piernas obviamente atrofiadas, no habían sido desarrolladas sus piernas, tanto así que tenía que ser llevado por alguien más a la puerta del templo para de alguna manera conseguir un sustento que era pedir limosna. Para eso iba a ir al templo a pedir limosna a las personas que iban a ir ahí a orar. Ese hombre pedía limosna a la gente que entraba en el templo. Número 3. Tan pronto como ese hombre vio a Pedro y a Juan, les pidió dinero. Ahora ustedes tienen que, por el tiempo no lo hemos visto, pero ustedes tienen que identificar que en ese momento, en Hechos, ya Pedro está con una fe grande. ¿Ok?
de haber comenzado con una fe pequeña, que tal vez en el primer encuentro que podemos ver es cuando tiene la pesca milagrosa. Otro encuentro que vimos el martes fue cuando el Señor Jesús sana a su suegra a través de una palabra. Otro encuentro que vimos fue cuando caminó sobre el agua, que fue por una palabra que dio el Señor Jesús. Todos esos son aprendizajes que él tuvo. Todos esos fueron ejercitando su fe, fueron incrementando su fe, fueron agrandando su fe. Comenzó aquí, y ahorita vamos a leer esto en la pesca milagrosa. Él vio cómo el Señor Jesús sanó a su suegra. Él vio cómo el Señor Jesús caminó sobre el agua, y él caminó sobre el agua, aunque después se hundió, pero caminó sobre el agua. Y todo fue en base a la confianza, digan conmigo, la confianza que tuvo o que tenía en el Señor Jesús. Por eso comencé este servicio diciéndole lo importante que es la confianza que tenemos en el Señor. De acuerdo a la confianza que tengamos, es de acuerdo a las batallas que vamos a ganar. ¿Alguien dice amén? De acuerdo a la confianza que tengamos, es de acuerdo a las batallas que vamos a vencer. Si tu fe es pequeña, pues tus batallas van a ser batallas pequeñas que vas a ganar. Si tu fe es grande, van a ser batallas mucho más grandes las que vas a poder vencer. Porque tu confianza, no es porque tú lo puedas hacer, sino porque la confianza en la palabra de Dios es tan grande que sabes que lo que dice su palabra, eso se va a cumplir. Entonces, él empezó con poca fe, fue incrementando su fe, pasó lo de su suegra, pasó lo de caminar sobre el agua. Hemos visto en otras oportunidades, el Señor Jesús los envía a predicar el evangelio y les dice no lleven nada. Ellos no llevan nada. Cuando regresan, el Señor Jesús les dice, ¿les faltó algo? No faltó absolutamente nada. Y yo les enseñé eso la otra vez. Pero en ese mismo momento les dice, denles de comer a ustedes, a los 5,000 hombres que estaban acá. Y lo que ellos dijeron fue, ¿con qué? Y como el Señor Jesús diciendo, pues los acabo de mandar a predicar y no llevaron nada y no les faltó nada y no le pueden dar de comer. Pero eso es otro punto. Pero si ustedes ven la historia de él, su fe fue incrementando. El Señor Jesús fue, ¿cómo dice building? Fue construyendo su fe. ¿Qué es lo que yo quisiera que nosotros entendiéramos? Cuando venimos a escuchar la palabra de Dios, lo que estamos haciendo es dejar que la palabra, no Pastor Arturo, no Pastor Ernesto, no Pastor Ana, quien esté en ese momento acá, la palabra, building, construye nuestra fe. ¿Construye nuestra fe para qué? Uno, para poder obtener, no quiero conseguir porque suena un poquito, para poder obtener lo que la palabra de Dios promete. Pero lo más importante para mí es para poder agradar a Dios a través de mi confianza. Porque dice así que sin fe, sin confiar en Dios, es imposible agradarlo. Entonces la fe la usamos para recibir lo que la palabra de Dios nos promete que nos van a dar cuando confiamos. Pero más importante es porque agradamos a Dios cuando confiamos en su palabra. ¿Está caliente o me parece? ¿O estoy yo muy poca fe? Sana a su suegra, camina sobre el agua, alimentan a los 5,000, alimentan a los 7,000. Y Pedro llega a un punto en que, como vimos el martes último que estuvimos con ustedes, resucita a una mujer y lo hace, si ustedes se ponen a examinar la escritura, casi exactamente como el Señor Jesús lo hizo con la hija de Jairo. La hija de Jairo se murió, el Señor Jesús le dijo a su papá de la hija, no te preocupes, vamos. Hizo salir a toda la gente que estaba en la habitación porque todos estaban demostrando incredulidad hacia el Señor. Y lo mismo hizo Pedro. Pedro llegó a la casa de esta mujer que resucitó, hizo salir a todo el mundo, solamente se quedó él con la mujer y la resucitó. Y en esta escritura que vamos a ver, Pedro dice algo que me llamó mucho la atención y que quisiera que ustedes lo vieran junto conmigo. Número 3, tan pronto como ese hombre vio a Pedro y a Juan, les pidió dinero. ¿Qué era lo que hacía el hombre? Pedía dinero. De eso vivía. Era un hombre que pedía limosnas para poder vivir. Número 4, ellos lo miraron fijamente y Pedro le dijo, préstanos atención. Número 5, aquel hombre los miró atentamente pensando que iban a darle algo.
Número 6. Sin embargo, Pedro le dijo, digan conmigo, él le dijo: no tengo oro ni plata, pero te voy a dar lo que sí tengo. ¿Qué tenía Pedro? ¿Cómo sanaba el Señor Jesús a los enfermos, a los ciegos, a los cojos, hermanos? Con palabras. Entonces, cuando ustedes necesitan algo de parte de Dios, vayan a la palabra. Entonces, Pedro, quien ya tenía mucha fe, mucha confianza, le dijo: ¿sabes qué? No tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te voy a dar. No tengo oro ni plata, pero te voy a dar lo que sí tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, te ordeno, una palabra, que te levantes y camines. Ahora, ¿dónde aprendió él eso? De Jesús. Por eso les he venido yo diciendo que hay que aprender lo que el Señor Jesús hacía, hay que aprender lo que el Señor Jesús decía, porque él en un momento dijo: mayores cosas que yo harán ustedes. Pero para hacer mayores cosas que él, hay que aprender como él vivía. Te ordeno que te levantes y camines. Enseguida, después que dio la instrucción, Pedro lo tomó de la mano derecha y lo levantó. ¿Quién levantó a Pedro una vez que se estaba hundiendo? El Señor Jesús. Tienen que entender ustedes que, no sé si fue Pedro fue el que vio entre la gente que estaban escuchándolo y le dijo a un hombre: levántate, o fue Pablo. Ahí se los dejo de tarea. ¿Quién fue el que vio a un hombre que lo miró con tanta atención que él le dijo: levántate, y en ese momento el inválido se levantó? Pedro. ¿Lo agarró de la mano en ese momento? No. Ahora, ¿ustedes notan la diferencia? ¿Por qué? Familia, tienen que notar la diferencia. Este hombre tenía fe, no estaba esperando un milagro, por eso lo agarró de la mano y lo levantó. El otro tenía fe y lo único que hizo Pedro fue darle una palabra, una instrucción. Pero en este caso, ahora, ¿cuántos de ustedes, familia, quisieran ver a alguien que está pasando por una enfermedad, un dolor, algo, y tener la fe suficiente para decir una palabra: eres sano en el nombre de Jesús de Nazaret, agarrarle la mano y levantarlo? Esa fe se puede tener. Es una fe preciosa. ¿Alguien dice amén? Ahora, nosotros decidimos qué tanta fe o qué tanta confianza podemos tener. Pastor Arturo, ¿cómo que nosotros decidimos? Obviamente. Porque si la fe viene por el oír la palabra de Dios y yo decido no ir a escuchar la palabra de Dios, lo que estoy haciendo, en pocas palabras, es rechazar alimentarme de la palabra, que es la que me trae la fe y la confianza en la palabra de Dios. Punto. Simple. No se hagan bolas. Ahora les voy a poner el caso en el cual se notó que Pedro no tenía suficiente fe por lo que hizo. Regresemos a la primera escritura que vimos y ahí terminamos. Y pues ustedes pueden seguir leyendo. Ahí el hombre se levantó, empezó a caminar. Además, déjame terminar, perdón. No les terminé. Ustedes dirán: ¿qué? ¿Lo jaló y qué pasó? ¿Se cayó? No, empezó a caminar. Aquel hombre lo miró atentamente pensando que iban a darle algo, y sí que le dieron algo. Número 6. Sin embargo, Pedro le dijo: no tengo oro ni plata, pero te voy a dar lo que sí tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, te ordeno que te levantes y camines. Enseguida, Pedro, recordando lo que el Señor, esto lo estoy diciendo yo, no dice ahí, ¿no? Recordando lo que el Señor Jesús había hecho con él en una oportunidad, lo tomó de la mano y lo levantó. En ese mismo instante, las piernas y los pies de aquel hombre se hicieron fuertes. ¿Cómo les dije yo que se imaginaran que esas piernas estaban? Débiles, deformes, sin forma, porque nunca habían sido usadas.
el uso de las piernas hace que las piernas se ejerciten y tengan fuerza. El hecho que este hombre nunca haya caminado significa que sus piernas estaban. Por eso dice ahí, en ese mismo instante, las piernas y los pies de aquel hombre se hicieron fuertes, no estaban fuertes. Número 8. Y de un salto, de un salto, imagínense el hombre que no se podía parar, y de un salto se puso en pie y empezó a caminar. Y acá nos da una lección tremenda a los que recibimos un milagro de parte de Dios. Y estamos, no hay más. Sin más, entró en el templo con Pedro y Juan, caminando y saltando y alabando a Dios. A mí me da cosa cuando veo por internet que la hermana Mari alabando al Señor. A ver, hermanos, por favor, levanten la mano. Díganme qué canción quieren que cante para que puedan alabar. O sea, todavía los de escoger para que puedan realmente alabar al Señor. Como si el Señor no hubiera hecho nada por nosotros. O sea, los que están al frente de la alabanza tienen que pedirles que por favor alaben a Dios como si el Dios no hace nada por ustedes. Este hombre reconoció lo que había pasado en su vida. Caminando y saltando y alabando a Dios. Alguien dice gloria a Dios. Ahora sí vamos para terminar a Lucas 5, por favor, a partir del 1 nuevamente. Y aquí vamos a terminar. ¿Cómo sabemos que Pedro en este instante estaba empezando a dar pasos en fe, pero no tenía todavía mucha fe? ¿Listos? Una vez Jesús estaba a la orilla del lago de Galilea y la gente se amontonó alrededor de él para escuchar el mensaje de Dios. ¿Qué hacen ustedes en este momento? Están escuchando el mensaje de Dios. Jesús vio 2 barcas en la playa. Estaban vacías porque los pescadores estaban lavando sus redes. Muchas veces, familia, Dios te va a ver en lo que estés haciendo que tal vez no está produciendo lo que tú quisieras que produciera. Dios te va a ver y te va a ver tal vez de brazos cruzados porque el negocio, la empresa, el lugar donde estás trabajando no está produciendo como tú quisieras que produzca. Este es un ejemplo acá que vamos a ver con calma. El Señor Jesús no necesitaba el barco de Pedro. Se pudo haber parado en el agua como lo hizo cuando caminó sobre el agua. Pero Él quiere involucrarse contigo en lo que estás haciendo para multiplicar lo que ya tienes. El Señor Jesús vio las barcas vacías. Estaban vacías porque los pescadores estaban lavando sus redes. Número 3. Una de esas barcas era de Simón Pedro. Ahora pon tu nombre ahí. Una de esas compañías, uno de esos trabajos, uno de esos lugares donde no está produciendo ahorita lo que debería de producir, es de, pon tu nombre. Jesús subió a ella y le pidió a Pedro que la alejara un poco de la orilla. Dios está interesado en pedirte lo que tienes ahorita que no está produciendo como quisieras tú que produjera y que lo involucres en el ministerio, en su reino, para que Él lo pueda usar. Jesús subió a ella y le pidió a Pedro que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó en la barca y desde allí comenzó a enseñar a la gente. En pocas palabras, usó algo que Pedro tenía para el ministerio del Señor Jesús, para lo que estaba haciendo el Señor Jesús en ese momento. No porque lo necesitara. Más adelante les dijo que porque no traen pan, creen que no les puedo dar de comer. ¿Qué? Porque no hay barcas, no creen que yo puedo hacer de alguna otra manera enseñar a esta gente. Pero le estaba dando una oportunidad a Pedro.
quien había estado toda la noche tratando de pescar, usando su propio esfuerzo, lo que él sabía hacer y no había conseguido nada, le estaba dando la oportunidad de involucrarse con el Señor Jesús. Luego se sentó en la barca y desde ahí comenzó a enseñar a la gente. Siguiente. Cuando Jesús terminó de enseñarles, no sabemos cuánto tiempo pasó, pero sabemos que Pedro estuvo ahí, porque dice, le dijo a Pedro, ¿ok? Y otra cosa, era la barca de Pedro, ni modo que Pedro se vaya y le deje la barca. Tuvo que estar Pedro ahí, tuvo que haber escuchado el sermón, no sé cuánto tiempo fue. Le dijo a Pedro, ¿quién era Pedro? Digan conmigo, un pescador. ¿Cómo lo encontró a Pedro? Lavando las redes. ¿Había pescado algo Pedro? No. Lo había encontrado con las manos vacías. Mucho ojo con eso, familia. Porque muchas veces separamos lo que hacemos con Dios. Si entendiéramos que el mezclar o juntar o hacer que Dios participe en lo que hacemos, produciría lo que produjo acá. ¿Sí me estoy haciendo entender? Pedro estaba lavando las redes porque no había conseguido absolutamente nada. El Señor Jesús pasaba por ahí, mucha gente lo seguía para aprender de él y le dio una oportunidad a Pedro, sin decirle nada. Y espero que alguno de ustedes capte eso, que no es que la iglesia o el pastor o el ministerio te tiene que decir, oye, hermanito, hermanita, involúcrate, sino que tú digas, yo quiero que suceda en mi empresa, en mi trabajo, en mi negocio, lo que sucedió con Pedro. ¿Qué sucedió? Vamos a ver. Le dijo a Pedro, y ahora recuerden otra cosa, lo que le dije hace un momento. Si ustedes estudian un poquito en la historia, casi siempre lo que el papá era, el hijo era. Si el papá era carpintero, el hijo era carpintero. Si el papá era pescador, los hijos eran pescadores. ¿Cómo sabemos eso? No hay tiempo de ir a la escritura, pero hay una parte en uno de los evangelios donde no habla de la pesca milagrosa, pero dice que el Señor Jesús pasó y vio a Simón y a su hermano y le dijo que lo siguieran, y ellos, dejándolo todo, incluyendo a su papá, que estaba trabajando con ellos, se fueron. Quiere decir que el papá de Pedro era pescador. ¿Ok? Tengan eso en mente. Porque quien le va a decir a Pedro que que vaya a pescar era un hijo de carpintero. Es como que, no sé, como que un cocinero le vaya a decir al mecánico, ¿sabes qué? Déjame yo te arreglo el carro. El mecánico va a decir como que, tú sabes freír huevos y yo sé cambiar baterías, o sea. Lleva la barca, ¿qué le dijo el Señor Jesús? Lleva la barca a la parte honda del lago y lanza las redes para ver si pescamos algo. Y lanza las redes a ver si ahora sí tienes suerte, porque ya salió el sol, de repente los pescaditos ya se despertaron, anoche estaban durmiendo, de repente ahora pescas algo. Si ustedes saben, la pesca se hace de noche. Ustedes han visto esos programas en la televisión que salen a pescar, es de noche. Ahora, Pedro puede haber dicho, a mí me imagino la gente alrededor de Pedro, oye, ¿a dónde vas, Pedro? El maestro me está diciendo. Pero pues el maestro es maestro. Otros, más incrédulos todavía, le pudieron haber dicho a Pedro, Pedro, es el hijo de un carpintero, hermano. ¿Qué le estás haciendo? Tú eres pescador profesional. Tu papá era pescador, te inculcó desde pequeño a la pesca. ¿Cómo le vas a hacer caso a un hombre que es carpintero? Ya ni siquiera le decían maestro, sino carpintero. Pero Pedro algo escuchó de la enseñanza del Señor Jesús que le hizo creer que podía pasar algo. Ahora, no estaba 100% convencido, como ahorita lo vamos a ver. Lleva la barca a la parte honda del lago y lanza las redes para pescar. Si ustedes se acuerdan, el martes último que estuve con ustedes, yo le puse mucho énfasis cuando el Señor Jesús les dijo, vamos al otro lado del lago. Yo no tomo a la ligera esa instrucción del Señor Jesús. El Señor Jesús está diciendo lo que iba a pasar. Como que yo le diga a Alonso, terminando acá, vamos a ir a comer. Él confía en mí y sabe, aunque ya se está muriendo de hambre, que lo voy a llevar a comer.
Ellos, cuando escucharon que el Señor Jesús les dijo, vamos al otro lado, ellos debieron de haberse calmado, sentado, esperado, dormir como el Señor Jesús, porque confiaban en el que el Señor Jesús los iba a llevar al otro lado. Ahora, acá el Señor Jesús le está dando otra instrucción a Pedro. Le está dando una instrucción la cual va a producir un resultado. Si entendiéramos eso, familia. Cada vez que tenemos un problema nosotros en nuestra vida, vamos al libro de instrucciones que nos dejó nuestro Padre a buscar qué es lo que tenemos que hacer nosotros para obtener el resultado que estamos esperando. Lleva la barca a la parte honda del lago y lanza las redes para pescar. Número 5. Pedro respondió, Maestro, toda la noche estuvimos trabajando muy duro. Quiere decir que lo que Pedro hizo no fue nada más a ver si pescaba. Trabajó muy duro. Familia, hay alguien aquí que trabaja muy duro. Sin embargo, siente que las redes no se le llenan siempre. Siente que lo que hace no compensa con lo que recibe. Pedro respondió, Maestro, toda la noche estuvimos trabajando muy duro y no pescamos nada. En otras traducciones dice, sí, por tu palabra, pero acá dice, pero si tú lo mandas, en la Reina Valera 60 dice, por tu palabra, digan conmigo, por su palabra, voy a echar las redes. Quiere decir que en algún punto Pedro confió en lo que el Señor Jesús dijo. ¿Sí estamos de acuerdo ahí? Pero no confió plenamente. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. ¿O cómo deducimos de eso? Pero si tú lo mandas, voy a echar las redes. Siguiente. Hicieron lo que Jesús les dijo y fueron tantos los pescados que recogieron que las redes estaban a punto ¿de qué? De romperse. ¿Cómo encontró el Señor Jesús las barcas? ¿Cómo encontró las redes? Lavándolas porque no habían pescado nada. Y en este punto, cuando el Señor Jesús se involucra en el negocio de Pedro, las redes estaban casi rompiendo. Entonces, número 7, hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran enseguida a ayudarlos. Ahí vamos a parar. Si Pedro hubiera confiado plenamente en que la instrucción que el Señor Jesús le estaba dando iba a suceder, se hubiera ido con todos los que estaban con él. ¿Sí ven eso? No sucedió hasta que vio lo que el Señor Jesús ya le había dicho que iba a pasar, que empezó a llamar a todo el mundo. Entonces, hay que decidir, digan conmigo, hay que decidir qué clase de fe queremos tener. Queremos tener la fe de que hacemos algo, pues porque dice la palabra, pastor, pero tengo mis dudas. ¿Sabes qué? El Señor me dice que dé 50, pero voy a dar $5 porque eso de dar 50 como que no creo que pueda hacer el Señor nada. Les dije la otra vez lo de los $100. Gracias a Dios vi la respuesta. Y el domingo hicimos algo con Pastor Ana. Igual, recibimos algo. Y lo hermoso de esto es que lo recibimos y llegamos a la iglesia. Ella se fue a predicar, yo me fui a hacer otra cosa. Y después que nos juntamos en la noche dijimos, oye, vamos a ver eso. Y ella me dijo, yo también pensé lo mismo. Y yo también pensé lo mismo. Le digo, o sea, qué hermoso cuando Dios empieza a trabajar de tal manera que ya piensas igual que la persona que está viviendo contigo en tu casa. No tienes que estar batallando, oye, no, es que, ¿cómo vas a dar eso? Pero mira, después la leche no va a alcanzar. Hicieron señas a los otros compañeros de la otra barca para que fueran enseguida a ayudarlos. Eran tantos los pescados que entre todos llenaron las 2 barcas y las barcas estaban a punto de hundirse. ¿Cómo estaban las barcas cuando el Señor Jesús las encontró? Vacías. ¿Cómo quieres tú ahora que el Señor Jesús llene tus barcas? Pastor, mis barcas están a medio de llenarse. Algunos dirán están vacías. Algunos dirán ni barcas tengo, pastor.
Pero acá hay una enseñanza, familia, de que si tú involucras a Dios en tu negocio, ya no les digo lo que sigue, porque obviamente dejó todo y lo siguieron a Él. Pero si tuviéramos fe para decir, voy a involucrar a Dios en lo que estoy haciendo, voy a eh, permitir que Él sea parte de esto y no sea mi trabajo y mi tiempo en la iglesia, sino todo en un solo paquete, empezaríamos a ver cosas maravillosas como las que vio él en ese momento. Tanto así que lo obligaron a dejar todo y dice, ¿sabes qué? Si esto puedes hacer con los peces, ¿qué no podrás hacer con otras cosas? ¿Alguien dice amén? Vamos a inclinar nuestros rostros, cerrar nuestros ojos. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por esta oportunidad que nos has dado.